Tal vez te está pasando que te formaste mucho sobre clínica y sabes cada vez más y más sobre tu especialidad, pero sin embargo no lográs tener una vida profesional como psicólogo plena y equilibrada. En este episodio te voy a estar contando cuáles son las herramientas y las áreas fundamentales que hay que desarrollar más allá de la clínica. Psicólogos en el mundo real, un podcast de psicología para psicólogos con los pies en la tierra. Si recién te recibiste de la carrera de psicología y no sabes por dónde empezar, tenés muchos miedos y dudas sobre cómo es la práctica y cómo vas a desarrollarte como psicólogo, este podcast es para vos. Soy el licenciado Nicolás Piragine y te invito a descubrir una forma práctica y concreta de pensar a la psicología. Para no perderte ninguna novedad y recibir nuestro contenido exclusivo, te invito a suscribirte al newsletter. Si no sabes por dónde empezar a estudiar psicología científica y basada en evidencia, te recuerdo que tenemos un ebook gratuito y súper completo que te ayudará a empezar en forma eficaz y ordenada. Encontrarás los links a estos recursos en el episodio. Sin más preámbulos, comenzamos el episodio de hoy. Bienvenidos al episodio número 64 de Psicólogos en el Mundo Real. Hoy vamos a estar hablando de por qué no debemos formarnos únicamente en clínica. Esto puede ser bastante contraintuitivo en un primer momento, pero lo cierto es que la vida profesional tradicional, del profesional tradicional, ha cambiado, ya no es la misma. Mucha gente todavía no se anotició de este tema o lo está notando lentamente. Yo me acuerdo que en 2018-2019 empecé a trabajar ciertos aspectos que quería trabajar en mi vida profesional por algunas inquietudes que había tenido allá por 2017. Pero ya era bastante raro las inquietudes que yo tenía en ese momento, pero lentamente fueron apareciendo cada vez más elementos en la vida del profesional tradicional. Nosotros hablamos del psicólogo, pero podríamos mencionar también al médico, al abogado, al contador, cualquiera de las profesiones que tradicionalmente nuestros abuelos o nuestros padres tuvieron como profesiones que se desarrollaban de una forma muy tradicional, valga la redundancia, de tener el título, ir a hacer una tarjetita profesional, tener un consultorio, poner si lo tenías en tu casa, había médicos que ponían el cartelito médico en la casa, entonces la gente en el barrio ya sabía que ahí había un médico y bueno, eventualmente tenía su consulta, existía el boca a boca, el que todavía existe el boca a boca o la recomendación, y bueno, uno lentamente, paulatinamente iba construyendo su consulta y así iba desarrollándose sin preguntarse demasiado sobre cómo optimizar otras cosas, o tampoco había demasiadas cosas. No se formaba como psicólogo, tal vez había algunas formaciones de especialización, la residencia, algunos estudios extra, todo en relación a lo psicológico, a lo psicológico, y el médico estudiaba de medicina y el abogado de abogacía y así, pero no había mucha más ciencia, ¿no? Eran pocos los profesionales que habían y eran poco también las herramientas que había. Pero ¿qué pasó? Hay muchas personas que me parece que esto todavía no lo terminan de notar. El hecho de que apareció Internet en un momento en nuestra vida, y ahora ni les cuento con la aparición y la popularización y el ingreso a la vida laboral de la inteligencia artificial. Pero bueno, aparecieron cambios tecnológicos muy importantes, del estilo que pudimos haber vivido. Yo no había nacido, pero en lo que fue la revolución industrial. Entonces, estamos viviendo épocas de muchísimo cambio. Ya el profesional tradicional no es fácil subsistir, vamos a decirlo directamente y de forma concreta, que es lo que está ocurriendo. No es fácil subsistir de una forma plena y equilibrada como profesional tradicional. Si uno hace las cosas que hacían nuestros antepasados o personas que por ahí fueron psicólogos o médicos hace 20, 30 años, 40 años atrás, no funciona de la misma manera el mundo en el cual nos desarrollamos. Entonces, ¿cuál es uno de los problemas más graves que yo veo que nos pasa a todos los profesionales? A mí también me pasó, y por eso Eduquera, cuando nació,
evidentemente se dedicó a lo que yo sabía, que era psicología clínica, y a todo lo que yo había profundizado de clínica, y yo lo que hacía era estudiar y estudiar y estudiar únicamente clínica, porque ese es uno de los problemas que tenemos. Muchas veces porque no sabemos que existe algo más que podría ayudarnos a tener una vida profesional más plena y más equilibrada, y ahora voy a tratar de definir qué querría decir eso, pero en principio muchas veces no sabemos que hay algo para estudiar. Yo los veo a colegas, y ahora voy a contar una experiencia que me pasó hace muchos años, y no voy a dar nombres ni nada, pero voy a contar la experiencia. Pero veo colegas con muchísima formación, pero muchísima formación, digo, doctorados, o postdoctorados, que ahora también existe, y formación académica elevadísima, que no tiene nociones de otros campos disciplinares que podrían complementar su labor profesional de una forma muchísimo más eficiente. Pero normalmente el profesional tiene un sesgo, que justamente tal vez es lo que lo convierte en profesional de la materia, que es el sesgo de, bueno, yo soy psicólogo, tengo que estudiar de psicología. Y nos metemos por ahí y estudiamos psicología, psicología clínica, TCC, los modelos que nos interesan. Si hay trastornos que queremos estudiar, los trastornos, historia de la psicología. Y claro, va pasando el tiempo, van pasando los años, no solamente empezamos a estudiar tal vez algo antes de recibirnos, sino que nos recibimos y empezamos a estudiar más cursos, más posgrados, y más cursos y más posgrados de psicología, y hay un momento que lo único que hicimos, por ejemplo, después de habernos graduado, después de 1 o 2 años, es estudiar cursos de psicología. Y claro, eso está buenísimo, porque uno aprende muchísimo de psicología. Pero hay otros elementos periféricos, que son los cambios tecnológicos que están habiendo, las formas diferentes que tenemos de comunicarnos y de conseguir pacientes o de armar del consultorio, la tecnología, las plataformas digitales metiéndose en el armado de las historias clínicas, en la gestión del consultorio, la organización de las finanzas, la forma en la que agendamos los llamados con los pacientes, la forma misma de brindar la terapia y el servicio psicológico podría ser diferente y podría cambiar. Esto es algo que yo vengo pensando hace un tiempo, pero todavía no lo formalicé o comenté del todo las ideas que tengo sobre cómo puede llegar a cambiar la forma en la que brindamos la terapia hoy. Todo eso nosotros no lo estudiamos, no lo aprendemos, pero no es que porque no lo aprendemos no nos afecta, ¿no? Porque uno podría decir, bueno, qué sé yo, Nico, está bien, pero el tema de, no sé, la gestión del consultorio, pongo una secretaria, tal vez puedo poner en algún momento y me ayuda, o bueno, no sé, yo lo hago así por WhatsApp, más o menos, tengo una forma, o me comunico por mail. Otro dice, bueno, yo las finanzas le pregunto a un colega y pongo los honorarios y me fijo, pero más o menos Pero eso todo más o menos que hacemos, no es que no lo necesitamos, no es que no va a estar, no es que no va a ser un elemento en nuestra vida profesional, se va a estar metiendo en en toda nuestra vida profesional. Si nosotros no sabemos, por ejemplo, comunicar y poner adecuados precios a las sesiones, eso va a tener un impacto tremendo en nuestro equilibrio profesional, pudiéndonos eventualmente conducirnos al burnout, a la falta de organización y al hecho de tener que tener llena la agenda y estar al borde del colapso y no poder formarme, ni actualizarme, ni llegar a fin de mes. O sea, no estamos hablando de cosas que son menores. Obviamente hay algunas personas que tienen la suerte de comenzar la profesión o de realizar la profesión con cierta ayuda de otras personas o pudiendo recibir apoyo económico de otras personas, entonces no necesitan, por ejemplo, nunca desarrollar adecuadamente esta pata que tiene que ver con las finanzas y con el marketing y de cómo nos comunicamos y cómo mostramos allá afuera lo que nosotros hacemos y cómo compartimos nuestro trabajo. Hay todo un grupo de disciplinas que estudian esas cuestiones y parece bastante paradójico, bastante peculiar que nosotros sí estamos dispuestos y entendemos que las cosas de psicología tienen que tener una explicación y las queremos entender porque claro, es lo que nos gusta, es lo que nos hace haber elegido esta carrera o querer profundizar, pero lo que resulta paradójico es que no nos imaginemos
que los otros campos disciplinares que hacen a la gestión del tiempo, a la organización, a la priorización de proyectos, a la gestión de procesos de flujo de trabajo, a la fijación de los precios en las sesiones, a la modalidad en las que se cobran las sesiones, en la forma y formato en las que ofrecemos en el servicio, creemos que no, eso lo podemos hacer intuitivamente. Como a mí me surja, le pregunto a un amigo y lo hago. Bueno, lamentablemente lo que sucede cuando lo hacemos intuitivamente es que lo hacemos mal. O sea, acá les voy a dar como un consejo que a mí me pasó también cuando empecé a armar Eduquera, y ahora lo voy a conectar con la anécdota que quería compartir, porque Eduquera es un sueño que empezó en 2020, en realidad se materializó en 2020, pero es un sueño el hecho de yo tener un proyecto independiente como psicólogo y poder vivir de eso, que yo lo tengo desde 2017, si no me equivoco, 2016-2017, que se empezó a gestar en mí un poco después de recibido, y empecé a buscar herramientas porque me daba cuenta que no podía desarrollar las cosas de manera intuitiva. Me costó dar con buenas herramientas. Hoy lo que está pasando en las redes es que en ese momento no había tanto desarrollo, era algo raro un psicólogo que quisiera desarrollar un proyecto independiente o que se preguntara cosas sobre las finanzas o que se preguntara cosas sobre cómo organizar la agenda o cómo tener que hacer distintas cuestiones que hacen a las que vamos a hablar en este episodio, y el que viene voy a profundizar cuáles son todas esas áreas periféricas a la profesión y que nos impactan y que también debemos trabajar porque no son cosas que no nos van a impactar, no es algo que lo puedo evitar. En el caso de que no lo trabaje, bueno, lo voy a tener que manejar intuitivamente, pero lo que les quería contar es este postulado. Cualquier cosa que a ustedes se les ocurra hacer de manera intuitiva como primer paso, normalmente piensen que está mal el primer paso que se les ocurra. Por ejemplo, si ustedes dicen, no, pero eso yo ya estudié mucho psicología, ahora, no sé, voy a comunicar mis servicios con una cuenta de Instagram. No es que está mal hacer una cuenta de Instagram para comunicar sus servicios. De hecho, yo tengo una cuenta de Instagram donde comparto todo mi trabajo y todos mis pensamientos sobre psicología y me contacto con un montón de gente. Pero lo que suele pasar es que el primer paso que queremos dar no es el paso correcto. O sea, armamos la cuenta, por ejemplo, o armamos un logo sin tener claridad del proyecto anteriormente y sin tener claridad sobre cómo ese proyecto se conecta con nosotros, con lo que sabemos o con lo que vamos a hacer efectivamente ahí afuera, y con una proyección en el tiempo mínima que haga que ese proyecto sea viable. Normalmente pasa eso. De hecho, a mí me pasó con un primer proyecto que fue mucho anterior a Eduquera, que pasó esto. Armé la página porque tuve un impulso, en ese momento se usaban las fanpage, no estaba tanto la cuenta de Instagram. Después armé un logo, que tardé como no sé cuánto tiempo en hacer un logo, y después ese proyecto, como no tenía una base ni unos fundamentos claros de para dónde iba, y no tenía clara la pata de los proyectos que incluía, ni la pata económica o financiera, se diluyó. ¿Qué es lo que tristemente veo con la mayoría de los colegas? Veo que con mucho entusiasmo sacan una página, publican contenido, en un momento se cansan porque eso no tiene claramente una dirección, no tiene un foco en los sistemas que tiene que tener para que eso se mantenga. Eventualmente la persona se agota y lo deja. Más tarde, más temprano, puede ser que alguien aguante un año, tal vez alguno muy perseverante publica contenido, no sé, un año y medio, y después se agotan y lo que van a encontrar son páginas de colegas que sencillamente publicaron un año y después, no sé, vos encontrás que la última publicación es en 2022 y ya dejaron de publicar y dejaron todo. ¿Por qué? Porque bueno, fue un impulso, te juntaste con unos colegas o quisiste compartir algo tuyo en Instagram, lo cual está bueno que tengas la iniciativa, pero creíste que se podía hacer intuitivamente, o por el contrario, a veces simplemente uno no tiene el conocimiento y no sabe que lo está haciendo ni intuitivo ni antiintuitivo, simplemente hace porque cree que es así, como me pasó con el primer proyecto, que creo que, no me acuerdo si había sido en 2016 que armé esa página, que se llamaba Noble Camino. Creo que ya no está publicada. Noble Camino era como algo que se iba a dedicar a la orientación vocacional y demás. Me acuerdo que estuve días haciendo un logo para esa cuenta Noble Camino,
contraté un diseñador, no sé cuánto gasté en un logo que nunca se usó. Bueno, en fin, esas son las cosas que pasan cuando uno no tiene en cuenta todas las cosas periféricas a la profesión que no son la psicología. Que no son la psicología, que eso es nuestra expertise, sí, pero lamentablemente vivimos en un contexto y la disciplina que vos sabés de manera técnica, cuando la quieras transmitir como servicio a otra persona que te viene a consultar, empiezan a pasar un montón de cosas. ¿Quiénes son las personas que estudiaron mejor esos temas? Bueno, las disciplinas de administración, tal vez acá podríamos hacer algún paralelismo con lo que sería la licenciatura en administración de empresas, que la tiene nuestra universidad, la Universidad de Buenos Aires. Es que, ¿qué es la administración? En realidad es una gestión de los recursos. Esa disciplina, una gestión de los recursos en función de un determinado objetivo que tiene una organización. Pero esa disciplina es tal vez la que tenga estos componentes que a nosotros nos faltan, que tienen que ver con todas estas cosas que veníamos hablando, la gestión del tiempo y la organización del tiempo y de la agenda y de los proyectos y de su impacto y de lo que ellos también hablan de la misión, de la visión y de los valores y de las políticas organizacionales y de todo lo que tiene que ver con los costos, con las finanzas, con la experiencia del cliente. Nosotros no vamos a hablar de cliente, hablamos de paciente, pero hay una experiencia ahí también en cómo se brinda el servicio. Bueno, todas esas cosas las estudian otras disciplinas, pero sí hay estudios formales sobre eso. Claro, el siguiente error por ahí es adaptar todo eso, que es de grandes organizaciones o de grandes empresas o de grandes instituciones, a un profesional individual, que no es una adaptación directa, pero sí hay muchos conocimientos periféricos a la profesión que nos impactan de sobremanera al punto que nos pueden producir un burnout, un desequilibrio total. Yo veo mucha gente que a veces me dice, no tengo tiempo para nada, estoy a 1000, estoy en 5 cursos, 18 proyectos y bueno, eso hay que resolverlo. ¿Por qué estás anotado en 7 cursos o 5 cursos al mismo tiempo? No, es como que hemos normalizado que eso está bien o está bueno, ¿no? Porque estás haciendo muchas cosas. A veces nos reímos, decimos, mirá, estoy haciendo 1000 cosas. Pero no está bueno eso. Y además, lo peor, hacemos 10.000 cosas, 7 cursos, 25 proyectos, tengo 18 cosas abiertas, me empiezo a colapsar porque en un momento no me da la cabeza. Porque imagínense cómo voy a hacer yo 7 cursos o 5 cursos. ¿Cuán bien los voy a hacer? Y más o menos, ¿no? Había un meme que decía ahí, creo que era un chino que decía, más o menos. Y sí, más o menos que más. Porque nadie humanamente puede hacer bien, con excelencia, 5 cursos al mismo tiempo. Entonces, bueno, está bien, tal vez alguno te anotás porque lo vas a hacer después, lo cual está bien, o tal vez vas viendo cómo de uno tomas una cosita y de otro, pero la idea que quiero transmitir es que esas son cosas que no tenemos que normalizar y que no nos hacen bien y que uno dice, bueno, y además, ¿cuánto resultado te dio todo eso? No, nada, no sé muy bien qué hacer el año que viene o para dónde estoy yendo, no estoy creciendo económicamente tampoco, pero bueno, y bueno, eso es el arte de empezar a estudiar estos temas, a ponderarlos y a que podamos sacarle el provecho a los conocimientos que vienen de otras disciplinas y que se nos van a meter, queramos o no. Lo mismo por ahí podríamos hablar eso en otro momento, pero alguna cosita de medicina o alguna cuestión del estudio del organismo también es importante o está bueno saber. Siempre hacemos la interconsulta, pero son cosas que también se nos pueden filtrar. Pero bueno, hoy estamos con los aspectos periféricos de la profesión. Y viene la anécdota, ahí viene la anécdota que les quería contar. Creo que fue en 2017 esto. Esto creo que parece que ya caducó hace un montón de tiempo. Van a ser 10 años cuando me quiera acordar. Pero bueno, yo estaba con esto de querer desarrollar un proyecto y todo esto que hoy es Eduquera, yo lo tenía como un sueño. En algún momento fue, como les contaba, en 2016 apareció. En 2017 empecé a hacer un montón de intentos fallidos.
Noble Camino creo que anduvo por ahí en 2016, 2017, y en un momento que me di cuenta que no obtenía resultados, no me iba bien, hice una consulta, pero mi consulta fue muy académica, ¿no? ¿En qué sentido? Yo venía de la academia, obviamente, lo más importante siempre eran los que más sabían supuestamente de un tema, tienen que ser los doctores en algo. Entonces yo me contacté con una doctora en psicología laboral. No importa quién, no sé si se sigue dedicando al tema, no tuve más contacto con la persona, pero era una doctora en psicología laboral. Yo dije, bueno, si es una doctora, también era investigadora en el CONICET, y es doctora en psicología, la verdad que seguro que si le consulto a ella me va a poder ayudar a ver cómo desarrollar un proyecto, porque yo lo estaba intentando hacer y no me salía. Bueno, la persona muy amablemente me respondió porque ella tenía algún proyecto ya de coaching para profesionales que después lo abandonó, pero en ese momento lo tenía activo y me dijo, bueno, vamos a hacer una sesión para analizar lo que te está pasando, tu caso o toda tu situación. Entonces, bueno, yo fui a lo que sería como su consultorio o algo así y estuvimos esa sesión. Entonces le conté todo lo que yo quería hacer, que tenía varias ideas y demás. Y bueno, la verdad es que no me supo orientar de lo que yo sé hoy, que realmente son las patas que forman y fundamentan un proyecto para que sea sostenible en el tiempo, como lo está haciendo Eduquera en este momento, que ya es su quinto año, pero el cuarto año efectivo de funcionamiento, ¿no? Y no me dio esos recursos. Pero yo me acuerdo que me quedé muy sorprendido porque digo, bueno, siendo doctora en psicología yo pensaba pero no, como siempre pasa, los académicos son académicos. Yo siempre digo, no le pidamos cosas que, pobre la gente que es investigadora, no tiene por qué saber estos temas. Pero bueno, y tenía un proyecto de coaching laboral muy interesante, pero por ahí estaba más dirigido a chicos que estaban como más buscando cómo conseguir un trabajo y prepararse para una entrevista y dar ese siguiente paso a tener una buena entrevista y que los puedan conseguir trabajo en una empresa y demás. Pero no estaba tan dirigido a armar un proyecto o a optimizar distintas áreas de la vida profesional. Pero lo que más me llamó la atención ese día que estuve ahí compartiendo con ella, que por cierto fue muy amable la colega y siempre la recuerdo con cariño, no es que es una crítica esto ni nada, es que al momento de abonar, que yo digo, bueno, estuvimos compartiendo un par de horas, creo que fue la sesión, una sesión de mentoría o de coaching profesional, lo podemos llamar de distintas formas, un poco larga. Yo digo, bueno, a ver, no me habías comunicado cuánto te debo, cómo serían tus honorarios, la verdad que yo no sé, yo había traído dinero porque como ella no me había querido comunicar o le había costado comunicar, evidentemente ahí ya empezaron los problemas, ¿no? Cuando vos tenés un profesional que le decís cuáles son tus honorarios y no te lo sabe comunicar eficientemente, ya eso genera incomodidad, es problemático, no se siente cómoda la persona cobrando, eso se nota y eso ya genera una incomodidad y además del otro lado, yo por mi parte digo, no sé cuánto llevo, no sé, me acuerdo que había llevado como 10.000 pesos en su momento, que era un montón, ahora no sé, te compras una Coca-Cola acá en Argentina, pero en ese momento, en 2017 era un montón, pero digo, yo por las dudas llevo 10.000 pesos, no sé. Y en el momento que le digo, bueno, ¿cuánto te debo? No me decía, me decía, no, bueno, eh, lo que vos quieras o vamos viendo, lo charlamos, básicamente no me podía decir el valor de sus honorarios. O le costaba decirlo, o no lo quería decir, o no lo podía decir. Bueno, fue una situación súper incómoda porque finalmente tuve que poner el precio yo y decirle, bueno, mirá, me parece que lo justo por el tiempo que compartimos y por todo lo que me indicaste es tanto, ahora no me acuerdo cuánto le di, pero fue una situación muy incómoda
que obviamente además no me trajo ningún resultado porque ella lo que le pasaba era que tenía miedo que yo como que me estrese con el proyecto, ¿no? Entonces yo estaba con esto de quiero que el proyecto vaya adelante y crezca y todo, y entonces estaba como muy preocupada por el aspecto psicológico de estrés, pero no por los fundamentos que hacen a las herramientas de crecimiento, ¿no? De un proyecto o de uno como profesional. Bueno, cuestión es que fue muy, muy cómico, yo salí totalmente desorientado, muy incómodo porque había tenido que poner el precio yo, no sabía si estaba bien o estaba mal. Bueno, ahí vemos, la sesión tampoco estaba debidamente estructurada o no, en realidad que a veces vos podés tener una sesión exploratoria con alguien donde vas preguntando lo que necesita y después le podés preparar material, pero no había claridad sobre cómo se generaba un proyecto en psicología, en este caso, que yo era un psicólogo que consultaba, por ahí de los más raros, porque yo me acuerdo que salía del posgrado de TCC y la colega vivía cerca de donde está el posgrado de la UBA, entonces yo salía de ahí y después fui a tener la sesión y yo decía, ¿quién piensa en el posgrado de TCC ir a tener una sesión de coaching profesional? Bueno, pero yo tenía esas inquietudes ya en ese momento, pero ¿qué podemos destacar o qué podemos quedarnos de esta experiencia? Bueno, la profesional era una súper doctora en psicología laboral, una genia y una persona, una excelente profesional y una excelente persona, me atendió excelentemente, por eso todo bien, pero no tenía ni idea de cómo estructurar bien su servicio o lo que ella supiera para poder, en función de brindar un resultado concreto para una persona concreta que le estaba consultando, tampoco sabía ni podía comunicar honorarios, ni fijarlos y ni un montón de cosas que hace muy problemática al desarrollo profesional, sobre todo cuando uno quiere dedicarse a nivel independiente. Entonces, estas son cosas, lo que quería decir, y como resumiendo lo que estamos viendo hoy, que estas son cosas, primero, que van a estar metidas en el desarrollo y te van a impactar de una u otra forma. Cómo manejas las finanzas, por ejemplo. Cómo manejas tu marketing o comunicación. Pues el marketing no es ni más ni menos que comunicación. Vos cómo te comunicás con otras personas que potencialmente pueden querer trabajar con vos, cómo te acercás a esas personas. Todo lo que tiene que ver con la tecnología. Me pasa mucho también que algunas personas me dicen, no, yo viste cero con la compu. Está bien, no necesitas ser un programador ni eso, que debe ser bastante aburrido además estudiar programación, pero sí necesitas tener un manejo mínimo de la computadora y de ahora que se viene la inteligencia artificial, que es súper útil para ayudarnos a hacer un montón de cosas, las más repetitivas, sobre todo las que no involucran tareas puramente humanas, como por ejemplo comunicar estas ideas en el podcast, que no lo podría hacer una inteligencia artificial contando todas mis experiencias y lo que les estoy contando, pero sí nos pueden ayudar en tareas repetitivas no humanas. Entonces, ¿cómo no vamos a estar interesados en algunos aspectos de la tecnología, como las herramientas que puede proveer Google o la inteligencia artificial o algunas pequeñas cosas que nos pueden simplificar la vida, como por ejemplo una plataforma de historia clínica, digital de historia clínica, o como por ejemplo una plataforma de gestión de turnos, muy sencillo, para que alguien pueda agendar su turno. Todas esas cosas y cómo nosotros nos comuniquemos con los pacientes o con las personas que nos consulten va a ser muy importante. Eso es lo que yo le llamo el desarrollo integral profesional y que no puede ser subsanado, resuelto, no puede ser, no se puede entender todo esto estudiando solo psicología, como le pasó a esta colega que les contaba, que era doctora en psicología laboral, una experta en un montón de cosas de psicología laboral y organizacional, pero no tenía idea de todos estos aspectos y eso influía muchísimo, ¿no? Así que bueno, espero que este episodio les haya servido para reflexionar cuál es la importancia de formarnos en otros aspectos que no son solamente la clínica
Y en el episodio que viene voy a estar profundizando y pudiendo como dividir más unas áreas principales, algunos pilares principales en los que nosotros, si los tenemos contemplados, a esos pilares principales vamos a estar asegurándonos un desarrollo profesional más potenciado y en equilibrio, no al borde del colapso como a veces nos suele pasar. Bueno, nos escuchamos el episodio próximo. Chau, chau.